Os quiero dar la bienvenida a este primer webinar del Centre d'Esports de l'Hospitalet, que ante estos momentos extraordinarios en los que estamos también reinventando el club, dando paso a las nuevas tecnologías que durante estos tiempos que no podemos disfrutar de fútbol, al menos hoy podremos disfrutar de una buena conversación de lo que más nos gusta. Quiero agradecer también a todos los panelistas su tiempo y la predisposición para hacer esto posible, así como Jonathan y Galán, agradecerles la iniciativa que han tenido y la confianza también por dejarme copresentar este panel de un auténtico lujo. Y bueno, como venía comentando antes, también en estos tiempos en que los que estamos encerrados en casa, que somos todos, pues estamos enganchados a miles de plataformas como Netflix, Amazon, HBO, donde estamos viendo documentales de fútbol, que nos dejan entrar en la vida de los clubs y en la vida de los jugadores. Nos encanta también desde el Centre d'Esports Hospitalet poder acercar esta experiencia también a nuestros aficionados. Por lo tanto, hoy haremos esto con un panel de lujo, como decía, con Cristian Gómez, capitán del Hospi, con Dani Fernández, ex capitán del Hospi, exfutbolista profesional, con Eusebio Sacristán, también exfutbolista profesional y entrenador, Jonathan Risueño, que es el entrenador del club y también exfutbolista, con José Antonio Pedrosa Galán, futbolista del Valur de Canadá, Oriol Romeu, futbolista del Southampton, y Tintín Márquez, exfutbolista y entrenador, a ver si lo digo bien, del Al-Wakrah Sport Club de Qatar. Perfecto. Bueno, pues seguidamente, si os parece, abrimos un primer bloque para hablar de todo lo que viene siendo la gestión de equipos. Cómo vosotros os gusta gestionar los equipos, mantener la cohesión, la motivación, afrontar el reto cada temporada de sumar puntos, de ganar partidos, de ganar. Y bueno, contaré con la ayuda de Galán, que será el que irá también moderando. Y bueno, te cedo la palabra también para que rompas un poco el hielo y nos expliques cómo en Canadá estáis viviendo también esta situación. Bueno, yo tengo que decir antes de nada que hablando con el míster, con Jonathan, que tuvo también la idea de hacer esto, gracias al club, que me siento muy a gusto al Hospitalet, pero visto lo que hay aquí, pues el pan de jugadorazos y exjugadorazos y todo entrenadores, y un poco hablando con él me puse yo pregunto cosas, soy muy friki, empecé ahí a indagar de todos vosotros, entonces me he hecho algunas preguntas aquí que si queréis empiezo como tú dices, Albert, a hacer, porque yo estoy más para escuchar y que hablen ellos, que de verdad son los que tienen tanta experiencia y tan buena. Y bueno, pues he hecho un par de preguntas, si quieres empezamos también. Y a ver qué... Empiezo con Risueño. Si quieres, bueno, le quería preguntar que, bueno, a pesar de la corta experiencia que tiene entrenando, pues que se ha convertido en un referente a nivel de fútbol catalán y que me gustaría que dijera cuáles crees que son tus virtudes y tus defectos, ¿no? En estos años como entrenador y lo que has aprendido desde que empezaste, y creo que tu primera experiencia fue con Dani y conmigo, ¿no? A nivel de segundo y tal, hasta el día de hoy, que como te digo, y toda la gente que te sigue por Twitter, obviamente la gente que te ve los partidos, te has convertido en un referente a nivel de cómo juega el equipo. Bueno, pues buenas tardes a todos y menos a Eusebio, que no lo conocía y que me alegro de saludarlo y de poder conocerlo. Pues al resto los considero amigos míos, ¿no? Entonces es como una charla con amigos y nada, pues ganar lo que tú dices, ¿no? Hablando pues tú y yo de cómo estábamos viviendo esta situación, pues un poco como sin pensarlo, pues salió el poder debatir todos juntos, ¿no? Yo recuerdo el tema de vamos a llamar a Dani y vamos a hablar los tres y luego vamos a llamar a Tintín, luego se lo voy a decir a Oriol, que es un enfermo del fútbol y está jugando y tiene una mentalidad que cuando deje el fútbol va a ser entrenador seguro y yo creo que lo que pasa aquí es que Galán está entrenando a niños y su mentalidad es
es de jugador y de jugar hasta los 50 años, porque dice que está más joven que los chavales de 22, pero tiene ese ADN de míster. Yo creo que se va a preparar para ser entrenador. Cristian Gómez creo que va a ser un excelente entrenador. A pesar de estar jugando aún este año, pues ha conseguido, si al final hay ascensos, tenía el equipo líder dentro del fútbol base del Hospi, que él estaba entrenando y que hablo con él mucho de fútbol durante todo el año como entrenador. Dani, lo mismo, está entrenando pues este año como su primer año al juvenil del Hospitalet y creo que va a ser un gran entrenador porque además tiene madera de líder. Y luego Oriol, pues lo mismo que he dicho. O sea, Oriol, recuerdo el otro día, por ejemplo, que enseguida nos pusimos a hablar de los equipos que están defendiendo ahora los laterales perfilados hacia adentro en vez de hacia afuera. Y bueno, y con Tintín, pues creo que ya son 4 años hablando de fútbol y para mí es un referente en el mundo del entrenador, ¿no? O sea que muy a gusto de estar con vosotros y contestándote a lo que tú has dicho, Galán, que prácticamente todos tienen en su mente, los que estamos aquí, esa mentalidad de entrenador. Creo que observando mucho. Creo que me ha servido mucho estos años para observar mucho lo que hacen otros entrenadores, que a mí sus equipos me transmiten cosas. Creo que es importante que lo que te transmita, intentar luego desarrollarlo tú. Entonces, gente que hace cosas que a mí me transmite, pues intentar aprender de ellos e intentar observar mucho. Pues, por ejemplo, como es el caso de Tintín, ¿no? A mí me transmite mucho pues, las salidas de balón que hacen sus equipos, como siempre busca mecanismos para salir de presiones altas y luego, pues a lo mejor pueden haber otros entrenadores que me puede transmitir también pues la forma de defender del Cholo Simeone cuando están en Anfield y están agarrándose de uñas y dientes. Y bueno, un poco pues formándose uno, me considero que no soy un referente para nada, al revés, creo que estoy empezando y aprendiendo y conforme voy descubriendo cosas, pues me va apasionando aún más. Y sobre todo, ya te digo, observando, aprendiendo de los que hacen cosas que a mí me transmiten y luego en base a todo eso que veo, pues intentar plasmarlo yo de mi manera. Bueno, y a ver, hoy con Cristian también, los primeros dos del Hospi, como esto es un poco, a ver, he visto, indagando un poco de Cristian, que has jugado en todas las categorías de España, desde tercera, segunda B, segunda y primera. Para ti, ¿cuál es la diferencia real entre, por ejemplo, la segunda B y la primera? ¿Es una diferencia táctica? ¿Es técnica? ¿Es de rapidez mental? ¿Es física? Hay gente que dice, no, la diferencia está para mí en los 3/4 a partir de ahí es donde marca la diferencia. Para ti, ¿cuál es que has jugado en todas las categorías, cuál es la diferencia? Bueno, buenas a todos. Placer. Y pues mira, yo basándome en la experiencia que tuve, pues y he tenido, creo que en primera división hasta 3/4 se puede jugar bien. Al final yo jugaba de pivote y se puede llegar tranquilamente, digamos, porque no tienes ese agobio de la presión que tienes en segunda y tercera. O sea, en segunda y tercera intentas bajar un balón en campo del Cornellá, por ejemplo, y estás rodeado de 3 jugadores. Al final tienes que pensar muy rápido, el pase a lo mejor es malo porque ya viene de un control tuyo malo y bueno, es complicado. Y en cambio en primera división pues controlas, tienes espacio y tiempo para pensar y puedes dar el pase. En 3/4, lo que tú dices, o sea, creo que los jugadores de primera división marcan la diferencia arriba. Yo creo que tampoco hay mucha diferencia entre jugadores de segunda y primera división, pero los que están en primera división sí que es cierto que los de la parte de arriba son un nivel más en cuanto a técnica y, bueno, rapidez o lo que sea. Pero lo que te digo, o sea, yo desde mi experiencia jugando en medio campo es el poder pensar con más facilidad en primera división, no fallar pases prácticamente porque estás muy poco presionado en zona de iniciación, pero ya te digo, en tercera, segunda B, nosotros intentamos siempre salir jugando y nos exponemos y es lo que nos gusta, pero
pero al final pues es más complicado cuando vas a campo del SARS, que tienes más poco espacio para sacar el balón, pero bueno, intentar hacerlo igual y sabiendo que si la salida es limpia, pues vamos a tener una ocasión clara arriba. Vale. Bueno, Eusebio, me estoy acordando, creo que lo hablamos tú ya en una conversación privada. Cuando yo tenía 16 años, me entrenó en la selección de Castilla y León, tuve mucha suerte. De aquella, 4-2-3-1, 4-4-2, nadie te sacaba de ahí. Llega Eusebio a la selección, pone un 3-1-4-1-1 en rombo en el medio campo, un rombo y una especie como de media punta y un punta. Dos extremos muy abiertos. Esos dos extremos les decía que decías que no dejaran ni a defender, ¿no? Que les quería muy abiertos, que esperan ahí su oportunidad. Y bueno, ganamos pues a selecciones, digamos, mejores que nosotros, con jugadores de la selección de Madrid o País Vasco y tal. Todo esto, hombre, yo te he leído y te sigo, ya lo sabes, esto es influencia de Cruyff. Me gustaría preguntarte cómo has adaptado todo esto a los tiempos donde te piden resultados, porque aquello era fútbol base, era selecciones, era tu primera etapa. ¿Cómo has adaptado toda esta filosofía que ya tenía, la forma de entrenar, a lo que es el fútbol competitivo donde piden resultados? Y aparte de eso, ¿qué es lo que más te marcó de él, de Cruyff? Y bueno, ¿y qué es lo que conservas que tuviste, por ejemplo, a la hora de entrenar Cruyff, que aún tienes en tu manual, aunque han pasado muchos años ya de ese tipo de fútbol? Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de compartir con vosotros esta charla, que veo que va a ser muy entretenida y amena. Bueno, todo esto viene de que cuando yo decido ser entrenador, lo que quiero es transmitir todas las vivencias que he tenido en mi etapa de jugador. Y lo que me marcó, indudablemente, fue mi etapa en el Barça. Fueron 7 años en los que, teniendo a Cruyff como entrenador, pues jugábamos de una manera que era con un sistema 3-4-3, con 3 defensas, 4 jugadores en el medio campo, haciendo un rombo y 3 jugadores adelante. Así jugamos durante 7 años en los que disfrutamos un montón, nos lo pasamos muy bien y conseguimos éxitos. Entonces, luego yo tuve otras etapas, ya vine al Celta, luego al Valladolid, bueno, jugando ya en los equipos de otra manera, pero sí que aquello que viví en aquella etapa como jugador me marcó. Y entonces yo, en mi idea como entrenador era tratar de hacer eso, de llegar a que mis equipos jugasen de esa manera. Entonces, cuando empiezo y en aquella primera experiencia que tuve en la Federación de Castilla y León, pues, bueno, para mí fue como una experiencia, como un experimento, ¿no? Entonces, lo puse en práctica con vosotros. De alguna manera, vi todas las ventajas que tenía esa forma de jugar y realmente para mí era súper ilusionante, ¿no? El ver que de aquella manera se podía seguir jugando. ¿Qué pasa? Luego ya empiezo mi primera etapa como ayudante, la empiezo en el Barça con Rijkaard y empezamos a jugar 4-3-3, ¿no? Entonces yo lo que veía es que la evolución que había tenido el fútbol esos años, pues hacía que mantener ese sistema de 3-4-3 era un poquito complicado, porque, bueno, los equipos habían ido mejorando tácticamente y la exposición que tenía aquella forma de jugar solo con 3 defensores era una exposición arriesgada. Entonces, cuando empezamos con el 4-3-3 con Rijkaard, digamos que de alguna manera yo veía en ese sistema un funcionamiento parecido, un funcionamiento que nos daba más equilibrio en defensa, el jugar con 4 defensores, con 3 centrocampistas y con 3 delanteros, hacía que estuvieses más protegido defensivamente, que tuvieses todas las zonas y todos los espacios más protegidos, y lo que sí nos daba la posibilidad que a partir de ese 4-3-3, con un desdoblamiento del extremo hacia adentro y de un lateral profundo, lo podíamos convertir en el 3-4-3 que a mí me gustaba proponer, porque lo que veía era que
las ideas de Cruyff eran campo bien abierto, con extremos abiertos y llenar mucho el mediocampo. Llenar el mediocampo quería decir que cuando teníamos aquel rombo con 4 centrocampistas, teníamos superioridad en relación a los rivales y esa superioridad nos permitía tener el control y luego atacar con extremos abiertos. ¿Qué pasaba con el 4-3-3? En el momento que con Rijkaard empezamos a meter a Ronaldinho en banda y lo metemos hacia adentro, lográbamos que ahí tuviésemos una superioridad, esos 4 jugadores por dentro, y dejábamos la banda libre para Van Bronjos, para Silviño, pretendiendo que ese lateral más el otro extremo, que podía ser Juli, abriesen bien el campo y consiguiésemos esos aspectos que de alguna manera yo recordaba de la época de jugador. Cuando yo empiezo a entrenar, trato de que esos mismos conceptos, pues poder aplicarlos en mis equipos. Llego al Celta, estamos en segunda división, trato de aplicar esos conceptos. Sé que en segunda división, pues quizá con una menor condición técnica, pues a lo mejor va a haber un poquito más de dificultades, pero trato de trasladar los mismos conceptos. Presión hacia adelante, presión tras pérdida, presión hacia adelante, intentar estar por la línea lo más adelantada posible y luego en posesión de balón, sí que, pues igual, en ese momento, pues todavía no tienes trabajado la salida de balón y entonces lo que haces es, bueno, vamos a jugar en largo, nos juntamos, pero sí que a partir de tener el control ya vamos a tratar de tener 3 jugadores atrás, tener 4 en el centro del campo y tener las bandas bien abiertas. Y luego, pues la progresión ya fue en el Barça B y en la Real, donde ya, pues digamos que ya tenía más tiempo para trabajar todos esos conceptos. De alguna manera lo pude llevar a efecto en el Barça B y en segunda división, con chavales que ya traían la metodología como muy por la mano y bueno, lo pusimos en práctica, yo creo que con buenos resultados y de ahí pasé a la Real a tratar de hacer lo mismo. Sí que es verdad que, bueno, cuando llegas a un club nuevo y a un equipo donde estaban muy acostumbrados a jugar el 4-2-3-1, pues lo que tratamos de hacer fue de ese doble pivote que tiene el 4-2-3-1, equilibrarlo y que uno de los jugadores del doble pivote empezase a jugar como interior. Entonces, digamos que aprendí muchas cosas de ellos, de todos los conceptos que tenían del 4-2-3-1, pero yo también les aporté lo que supone, ellos lo llamaban doble altura. Nosotros jugábamos con Illarramendi de pivote y con Zurutuza, que hacía esa función de interior en ciertos momentos, sobre todo en ataque, cuando nosotros teníamos el balón, que te permite tener 2 alturas, que no los pivotes estén a la misma altura en ataque, que a mí es algo que ya de las enseñanzas de Johan era evitar pases horizontales y sí que haya pases verticales y superar líneas. Entonces esa posición del segundo pivote del interior de un lado permitía tener 2 jugadores por delante del pivote, tener pases diagonales, más luego de los 3 de adelante traer alguno al medio campo para llenar el medio campo y conseguir que ahí haya superioridades, ¿no? Pero sí que es verdad que luego en defensa a mí me vino muy bien ese concepto de lo que ellos mantenían de ese interior que se convertía en pivote y entonces para la fase defensiva el tener ese jugador en el doble pivote nos daba una mayor consistencia en el centro del campo ahí por delante de la defensa. Digamos que esa ha sido mi idea desde que empezamos con aquel 3-4-3 a toda la evolución que ha llevado a tratar de mantener esos conceptos que, bueno, en los que yo creo y en los que trabajo pues cada día para tratar de que mis equipos pues los tengan presentes. A raíz de lo que has dicho, a Tintín, vi una entrevista que le hicieron a Luis García diciendo que para él es el mejor entrenador que ha tenido, que ve el fútbol como nadie y que una cosa que dijo a raíz de que tú estuviste en la selección de Castellón y luego lo pudiste plasmar en tus equipos, a Tintín lo que decía Luis García un poco era que no te dejaron plasmarlo en español, que no confiaban en tu idea de juego. ¿Qué es lo que no te dejaron hacer en tu etapa ahí como entrenador del primer equipo, que llevas, no sé, casi 10 años, ¿no?, en las canteras tal, y al final tenés oportunidad y no te dejan ser el entrenador que tú querías imponer ese estilo, Tintín? Bueno, la verdad es que me costó mucho llegar al primer equipo porque empecé en los cadetes, juvenil B, juvenil A, filial, 4 años de segundo entrenador con Lotina Valverde
Y sí que es verdad, a veces dice que hay que llegar en el momento justo, en el sitio oportuno. Entonces, bueno, me dieron el equipo después de que se marchó Ernesto. Entonces, confeccionamos una plantilla en el cual yo ya veía algunas dificultades en el medio, porque a mí me gustaba jugar mucho 4-3-3, lo había jugado siempre en el fútbol base, en el filial, en el juvenil. Era un equipo que se podría palmar incorporando a algún jugador en esa posición, pero bueno, habían otras circunstancias, otras prioridades, y cogí el equipo e intenté plasmar todo esto. La verdad es que el equipo tuve dos dificultades muy importantes, porque el primer partido fue contra Valladolid y el viernes me llama el presidente al hotel por la noche, era el sábado el partido, y me dice que Zabaleta y Riera que no jugaran, que me lo traspasaba al City y al Liverpool. Y le dije, pues entonces no sé, déjame que me lo piense, pero bueno, al final yo cogí el equipo. La verdad es que empezamos muy bien, empezando jugando bien. En la jornada 9 estábamos a un punto de UEFA y en la 12 estaba llevando a la niña al colegio. O sea, perdí 3 partidos seguidos. Sí que es verdad que se me lesionó Iván, que era un futbolista muy importante de ese engranaje futbolístico, porque Iván era talento puro. Nosotros teníamos pólvora arriba, con Tamudo, con Luis, con Rufete, con Baldo, con Walter. Pero en el medio campo ahí teníamos jugadores de un perfil diferente para poder iniciar juego, para poder filtrar pases. Y bueno, se me lesionó Iván de la Peña, tuve estos partidos que se perdieron y me cesaron. Esa fue un poco la historia. Sí, yo entiendo que no estaba ni en descenso ni en nada, pero el fútbol no tiene paciencia ni sentimientos tampoco. Entonces, pues bueno, pasó eso. Son cosas que pueden pasar. Oriol, a ver, has jugado en 3 de las mejores ligas del mundo, la inglesa, la alemana y la española. Hostia, me gustaría preguntarte por qué crees que no triunfaste. Bueno, o fuiste un imprescindible en ligas como la alemana o la española, y si lo has hecho ahí en la inglesa. ¿Crees que es más por el tipo de juego o eso a día de hoy es más yo creo también el tipo de entrenador? Porque en la liga inglesa también se juega un fútbol más de posición o más, no es como igual el fútbol de antes. ¿Cuál crees que es tú el motivo por el que te has establecido como un imprescindible allí en Inglaterra y no en otras ligas? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer escuchar y aprender de vosotros. Es una pregunta que me gusta y la respuesta exacta igual no la tengo. Un poco estoy de acuerdo con Tintín de que tienes que llegar en el momento oportuno y que se den las piezas adecuadas para que tú puedas coger o conseguir tu mejor versión. A mí las dos experiencias que tuve tanto en España como en Alemania eran cesiones de un año, donde es complicado a veces adaptarte. En Valencia justo era un momento que el club estaba un poco inestable. A 2 meses antes de acabar la temporada querían que renovara, pero justo me lesiono de la rodilla y ya les pasó el interés. En Alemania fuimos últimos, penúltimos casi toda la temporada. Al final nos salvamos y acabé jugando 30 partidos, más o menos con buenas sensaciones, pero evidentemente cuando juegas por descender las tensiones y presiones son bastante más difíciles de gestionar que cuando estás en otra situación. Y aquí tuve la suerte y la oportunidad de tener la paciencia, más tiempo. Esta es mi 5ª temporada. El club era un club un poco familiar, cómodo. Cuando llegué estaba Koeman, que la manera de pensar más o menos me venía bien. Y a partir de ahí también el tener un contrato de 3-4 años sabía que el club iba a apostar por mí sí o sí. Entonces, poco a poco, mi 2ª temporada probablemente fue la mejor que he tenido aquí, donde pudimos jugar final de Copa, quedar octavos en Liga y disputé muchos partidos, minutos con buen nivel. Y entonces después pues ya la continuidad de ir jugando y continuando. Los cambios igual de un país a otro sí que hay, evidentemente. En Alemania es un juego muy veloz, es un juego con probablemente un poco menos de técnica, pero el aspecto físico está. España yo diría que tienes un pelín más de tiempo. Estoy un poco de acuerdo ahí con Cristian, que a veces en primera división la gente se cree que
son máquinas y tienes más tiempo para jugar. Lo que pasa es que creo que los jugadores de primer nivel tienen un primer toque por encima de los de segunda, B, tercera y para abajo. Mi abuelo, que aprendí mucho de él, siempre me lo decía: fíjate en el primer toque de estos jugadores. El primer toque siempre... A veces en segunda, B, tercera necesitan 3 para ya dar el pase, y en primera división, entrenamientos que yo tuve la suerte de hacer con el Barça o con el Chelsea, una posesión, era orientado, con ventaja, alejándose del rival, con pierna alejada, todo sin tener que explicárselo, porque son jugadores del nivel que automáticamente ya saben cómo hacerlo. Entonces, hay diferencias entre países, similitudes, pero probablemente para mi estilo, forma de jugar y la manera en que era Southampton y hemos crecido, me ha venido muy bien, me ha cuajado y he podido jugar a un buen nivel. El motivo por el que en otros países no, pues exacto no te lo podría decir, pero es lo que te decía antes también, de que hay que analizar todas las variantes y es difícil sacar una conclusión clara. Pero evidentemente yo siempre pienso que toda experiencia, para bien o para mal, nos sirve y nos puede ayudar a luego, cuando vamos a otro sitio, a otro país, a otra cultura, extraer lo que hemos aprendido de ello. Por lo tanto, que me llevo mucho de todo lo que he hecho en diferentes países. A la hora de eso que has dicho, le quería preguntar a Dani, bueno, y también tú sí, para contestar a eso, que Dani, por ejemplo, jugó en Ucrania, en Holanda, en México, en Grecia, pero al salir del Barça también le costó al principio, igual los primeros, no sé si en Ucrania estuviste un año, o en Holanda al principio no jugaste, luego imprescindible, hiciste una temporada tan muy buena y así se fijó el Feyenoord en ti. Yo siempre me he preguntado, ¿crees que a la hora de salir del Barça eso perjudica un poco a los jugadores, o también a ti, Oriol? Porque en el Barça siempre se juega con un sistema desde las canteras, mismo sistema, tener el balón, yo qué sé, palizas desde, imagino, de cadetes, de 10-0, de tal, tener el balón. Llegas al fútbol profesional y ves, estás en un equipo que igual, estás en un equipo pequeño que no tiene el balón. Eso, a la hora de salir del Barça y cambiar a otro tipo de fútbol, ¿perjudica más que beneficia? Dani, si quieres tú primero, que aún no has hablado. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Un placer coincidir con todos, y aparte me he enfrentado a muchos de vosotros y como entrenador he sufrido. Bueno, yo jugando con Tintín he coincidido mucho, y como míster, a Jonathan, a Eusebio estaba en el primer equipo, bueno, y a ti, Oriol, te he visto muchísimo, con Galán he coincidido un año maravilloso, y con Gómez igual. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Y nada, pues la verdad que yo me fui a Ucrania y me fui con Pichi Alonso y con Jordi Cruyff. Vale, entonces nos fuimos a un mundo totalmente inexplorado, y en un momento que la gente no se marchaba. La verdad que yo me lo planteé como una oportunidad económica muy, muy importante para mí, entonces aposté por ahí, pero bueno, la verdad que luego sufrí el cambio muchísimo, porque luego vas a un país, bueno, te enfrentabas a los buenos, a Shakhtar o a Dinamo de Kiev y esto, entonces sí que te cambiaba un poco la cara, pero cuando veías que venía el invierno y el ambiente, el carácter como son, era muy difícil. Luego ya me tuve que marchar, mi mujer se quedó embarazada y nos fuimos a Holanda. Y eso era mi casa. O sea, el fútbol holandés era el Barcelona. Entonces yo me sentía como casa. Yo creo que sí que es verdad que los jugadores de la cantera del Barcelona sufrimos mucho a nivel defensivo. Es que la mayoría de veces tienes el balón. Las posesiones de balón son muy largas. Las contras, normalmente los centrales suelen ser rápidos y los pivotes pues suelen estar muy bien situados. Entonces, al tener tanto el balón, te es mucho más fácil todo. A la hora de presiones, como hacía Pep, que lo expuso maravillosamente, el presión tras pérdida, pues era genial. Yo en Ucrania sufrí muchísimo, y en Holanda eran extremos abiertos, 4-3-3, entonces yo ya vivía en mi hábitat y hicimos una gran temporada con un equipo muy, muy pequeño, llegamos a hacer Europa League, y yo ya me marcho al Feyenoord, pero allí coincido con Ronald, con Koeman, ahora que lo he mencionado, también coincido con él allí, y también aprendo mucho de todo el mundo. Yo me ha gustado mucho aprender de todos los entrenadores que he tenido, de todo, más arriba, más abajo, siempre aprendes cosas de unos y de otros, sacar lo bueno que es
que es al final para lo que estamos aquí, quedarte con lo positivo en todo momento de todas las personas. O sea que yo creo que en el futbolista de la cantera de Barcelona, cuando sale de la cantera, por lo general suele sufrir bastante a la hora de aclimatarse. Sí, estoy de acuerdo con Dani. Creo que hay también a veces una sobreexpectación por salir de Barcelona. La gente se cree que porque se está en la cantera del Barça tú ya eres buen jugador y sabes todos los conceptos. Y a veces no tiene por qué ser así. Tú sabes del Barça y evidentemente están los mejores jugadores de la Cataluña y parte de España, pero no se da esa expectativa que se cumple. Y a mí probablemente yo me he adaptado a otros estilos porque pensando en los estilos del Barça, igual era el que defendía y luego había otros jugadores, teníamos a Thiago, a Sergi Roberto, a Jonathan Dos Santos, jugadores increíbles que les dabas el balón y prácticamente mirabas y disfrutabas jugando con ellos. Entonces, al tener esa parte defensiva y salir a otros países, a mí me ha ayudado para poderme adaptar probablemente a otros estilos, no tanto de toque como habíamos crecido en el Barcelona. Pero sí. Bueno, y esto para los entrenadores. Empiezo por Tintín, pero también luego para Jonathan y Eusebio. Tintín, que tú, como hemos dicho, estuviste en el fútbol base. Luego estuviste en el Español B. De ahí segundo entrenador, de Valverde y de Lotina. Luego ya del primer equipo. ¿Tú crees que es necesario quemar estas etapas? Porque sí que es verdad que igual ahora está más de moda es jugadores que solo por el nombre eso directamente les dan un primer equipo o no tienen esos... ¿Creéis que es importante quemar todas esas etapas de fútbol base, B, segundo entrenador y primer equipo? ¿O? Hombre, siempre te ayuda, pero yo entiendo y creo que la gente ahora mismo, sin haber sido entrenador antes, el futbolista ahora mismo entiende mucho más el juego, está mucho más metido en la faena y a veces se pone como entrenador. Vamos a ver, siempre es bueno quemar etapas, ¿por qué? Porque vas cogiendo experiencias, porque planteas tus ideas a través de entrenamientos, a través de situaciones que te permite en el fútbol base ir probando cosas y testando cosas. Pero realmente yo tengo en cuenta que paso al cadete del Español después de venir de un equipo de tercera, de haber ganado la Copa de Cataluña, en un equipo de tercera. Entonces, cuando tú das ese paso, dices, doy un paso para atrás, porque si he quedado campeón en tercera, he quedado campeón de Cataluña, al Barça, eliminas al Español, y ahora me voy a un cadete. Bueno, pues entendí que era una buena fórmula. Yo había estado 10 años en el primer equipo del Español y me fui a un cadete después de competir en tercera. Y ahí pues tuve la suerte de ir subiendo. Pero hay entrenadores, por ejemplo, en el año mío, cuando me cesan a mí, entra Mané, está a 4 partidos y luego entra Pochettino. Que Pochettino era el segundo entrenador del femenino. No había entrenado nunca, yo soy futbolista, y cogió el equipo. Sí, es verdad que le costó mucho al principio, prácticamente estaban descendidos, pero hizo en los últimos 10 partidos, ganó 9. Entonces, claro, nunca se sabe cómo te va a ir el tema, pero es bueno que puedas quemar etapas para ir probándote y para ir probando cosas, eso es verdad, pero si te dan el toro al principio, pues bueno, todos los pasos que te ahorras de atrás son importantísimos. En serio, Jonathan, ¿qué creéis vosotros de...? Pues bueno, yo creo que es positivo, te da la posibilidad el trabajar antes como ayudante, como fue en mi caso. Yo, claro, tuve el privilegio de llegar al Barça como ayudante. Entonces ahí estuve 5 años y pude pues absorber muchas cosas, ir cogiendo pues todas las ideas de cómo se gestiona un equipo de trabajo, cómo se gestiona un vestuario, cómo se organiza un entrenamiento. En fin, hay muchas cosas que vas absorbiendo que de alguna manera ya vas tú practicando porque te dan la posibilidad de que puedas tener tus momentos de dirigir un entrenamiento o de dirigir algunos ejercicios, y toda esa experiencia cuando te llega el momento de entrenar pues es una base que tienes ahí que te viene muy bien. Luego ya cuando empiezas como primer entrenador, pues como fue mi caso en el Celta, indudablemente te expones a unas situaciones diferentes y tienes que
que afrontarlas y también hay situaciones nuevas. Yo creo que todo lo que te pueda servir para estar lo mejor preparado posible cuando te llega la oportunidad al máximo nivel de ser entrenador, mucho mejor. Pero como decía Tintín, a veces las circunstancias pues, son las que mandan y se da la circunstancia de que igual tienes que acelerar ese proceso, con lo cual te vas a tener que exponer antes, vas a tener un mayor riesgo, pero también es cierto que si eres capaz de superar ese momento, una vez que llegas al máximo nivel, eso te da ya un nombre que te permite de alguna manera pues ya estar situado en la posición que quieres, ¿no? A dónde quiero llegar y voy dando los pasos para llegar hasta ello. Lo ideal es que se vayan dando de manera progresiva, pero si se dan de una manera pues mucho más rápida, pues bueno, es una exposición mayor, un mayor riesgo, pero también es una manera de llegar antes, ¿no? No, yo creo que lo han dicho ellos dos prácticamente todo. Yo creo que no es necesario tener que entrenar a fútbol base para poder entrenar luego en la élite. Lo que sí que creo que es importante es... O sea, yo parto de la base de que cada día un entrenador está aprendiendo. Parto de la base de que una persona debe estar formada para cuando asume retos, pero creo que ir dando pasos poco a poco y viviendo experiencias te va a dejar más cerca de estar preparado cuando cojas una gran experiencia o una experiencia de nivel, pero igual que han comentado ellos, también es verdad que si la coges sin experiencia y, entre comillas, aprendes rápido, pues luego te vas a evitar los otros pasos que hubieras tenido que dar, pero estoy totalmente seguro de que si la coges sin haber tenido esa previa experiencia de haber ido madurando, seguramente cuando acabe y vayas a la siguiente experiencia, te darás cuenta del máster que has hecho rápidamente y que has tenido que hacer para, digamos, estar a la altura para poder desarrollar esas tareas, ¿no? Y ahí yo creo que ya también viene un poco la capacidad que tenga cada persona para adquirir conceptos a una velocidad o a otra velocidad. Y luego, respecto a lo que ellos estaban diciendo, pues el estar en una estructura de un club profesional grande, creo que te da la capacidad de formación antes o más rápida por el contexto donde estás, y si no estás en ese entorno, pues tienes que formarte o adquirir esa formación pues buscándote un poco la vida y por uno mismo ir pues digamos, hablando con otras personas que ya lo hayan vivido y a la misma vez pues seguir formándote tú con experiencias propias, ¿no? Sí que creo que la gran diferencia, digamos, entre el fútbol de élite, ¿no?, profesional y otras experiencias que uno pueda tener en pasos menores hasta poder llegar ahí, por lo que yo me cuentan, porque nunca he podido estar ahí, básicamente es lo mismo salvo el tema de la repercusión mediática que tiene todo lo que haces, y eso te lleva a una gestión de vestuario totalmente diferente, a medir mejor los pasos, porque todo se puede sacar más rápidamente de contexto y todo suena muchísimo más, y hay muchos factores que influyen ahí dentro que en otros lugares menores, ¿no? Pero lo que es el día a día al final son personas y es fútbol igual en todas las categorías, creo yo. Si os parece, hago un par o tres de preguntas rápidas. La primera es para ti, Eusebio. Yo recuerdo una charla de Ferran Soriano para directivos de empresas en la que habla de cómo gestionaron el talento desde la directiva del Barça en la etapa que él estuvo ahí en la directiva. Tú en ese momento estabas en el cuerpo técnico con Fran Rijkaard y posteriormente pues, has asumido el rol de entrenador en otros clubes. Yo te quería preguntar cómo es la gestión de un equipo donde convive tanto talento internacional compitiendo por una misma posición y también pues, la posibilidad de esa lucha de egos que puede haber en un vestuario. Pues bueno, yo creo que en aquel momento tuvimos la gran suerte de tener un líder como Rijkaard que supo asumir bien ese papel, ¿no? Digamos que se trataba de un gran jugador, un jugador que había jugado al máximo nivel y que había convivido con gente
con esas características e incluso él mismo con una mentalidad de jugador grande, pero con una capacidad para empatizar con las personas muy grande. Yo creo que, bueno, yo a su lado aprendí que el liderazgo se puede ejercer y se puede ejercer, que hay diferentes tipos de liderazgo y que el liderazgo es, por un lado, hacerse respetar, por otro lado, convencer a los jugadores desde estar al servicio de ellos. Claro, cuanto más cercano estés en cuanto a personalidad, a saber tratar con jugadores que tienen una personalidad, un ego, digamos, muy desarrollado que les ha permitido llegar a ser los grandes jugadores que son, el comprender eso y el empatizar con ello, pues creo que es la mejor manera. ¿Cómo se consigue? Pues no es fácil. Cada uno somos una persona diferente y cada uno tenemos nuestros instrumentos para poder gestionar un vestuario. Lo importante, que los jugadores crean en ti, que los jugadores te respeten, que los jugadores vean que tus decisiones son sólidas, son consistentes y son ecuánimes, y a través de eso, pues te los vas a ganar. ¿Cómo se consigue eso? La experiencia, la preparación, bueno, hay diferentes maneras, pero sí que está claro que esos jugadores que han llegado ahí, han llegado a ese nivel, lo han hecho a través de conseguirlo con una personalidad muy peculiar, que es muy buena para conseguir sus objetivos y es pues complicada para poder gestionar justo esa forma de ser. Pero bueno, cómo se llega a ella no es fácil y por eso digamos que los entrenadores también que llegan a esos niveles los hacen no solo a través de sus conocimientos técnicos, tácticos o futbolísticos, sino creo, y sobre todo, y una parte importantísima para mí, es cómo gestionan la personalidad de esos jugadores. Oriol, en tu intervención has destacado varias veces el proceso de adaptación de cuando pues, te marchas, por ejemplo, a Inglaterra. Y a mí me gustaría saber cómo fue ese proceso de adaptación y, sobre todo, qué papel jugó tu entrenador, que en ese momento en el Chelsea, no sé si era Villas-Boas, y tus compañeros, que también pues, eran gente ya muy consagrada en el fútbol. Sí, y volviendo un poco a la adaptación que hablabais antes, de los pasos que tiene que dar un entrenador, lo que se ha comentado de que si llega rápido está bien porque ya estás ahí, yo creo que ahí tienes un punto negativo, que es que tienes menos credibilidad en cuanto a entrenador. Y eso a veces los jugadores lo notan. Y es una pregunta que le quería hacer a Tintín, si después me puede responder, que es cómo intentas revertir una situación cuando ves o hueles que el vestuario ya no cree tanto en ti. ¿Te vuelves a su contra o te vuelves intentando ganártelos poco a poco? Si me lo quieres responder o... Sí, claro, sí. Vamos a ver. Si te pones en contra de los jugadores, estás muerto. Eso tienes que intentar revertir la situación. Tienes que intentar, de todas maneras, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Eusebio. Por ejemplo, si ponemos el caso este, ¿no? Pochettino, que entró en el club sin ninguna experiencia y sin nada, pero a veces hay un carisma, tu condición de exjugador, tu condición de haber conseguido algo como entrenador, cuando te presentas en el vestuario, el futbolista ya dice, bueno, vamos a ver, de momento la expectativa es buena. La expectativa es buena porque es un exjugador que no ha entrenado nunca, pero ya es un exjugador que tiene su prestigio. Luego te lo tienes que ganar y luego tienes que trabajar y tienes que hacer todo. Pero ya partes con una ventaja, que esto lo digo yo siempre. Yo creo que en la gestión de grupos hay un líder, que es el entrenador. Y el líder, cuando entras en el vestuario, quizá por tu trayectoria como jugador, como entrenador, el futbolista ya está receptivo. El que no tiene eso, se lo tiene que ganar. Pero al final es todo lo mismo, porque el que entra en el vestuario y te impacta y dice, o sea, este tío ha jugado 500 partidos en primera o este tío ha ganado la Champions, pero luego te sigue el trabajo. Tienes que potenciar eso. Eso es un poco, Sí. un poco la Había idea. el Ancelotti lo explicaba en su libro, que tienes una época de luna de miel, como en todas las parejas, ¿no? De que
En los Sí, primeros 6 meses todo es la hostia, todo funciona, todo, no hay ninguna discusión, y cuando empieza a haber algún problemilla todo se agrava y se multiplica por 1000. Volviendo a la pregunta que me ha hecho Albert, el tema del Chelsea, yo llego con Villas-Boas, que era un entrenador muy joven, venía a hacer una muy buena temporada en Portugal, ganando el triplete, y tuvo la temporada de luna de miel, que he comentado ahora, pero los resultados no acompañaron al cabo de unos 2-3 meses, y en Navidad ya fue despedido. Él intentó lo que tú has dicho, Tintín, de no hacer, un poco cargarse a Lampard, cargarse a John Terry, porque no estaban jugando a un nivel igual bueno, por tal de pincharles y a ver si les sacaba algo. Lo que consiguió es el efecto rebote, de que acabaron bajando los brazos intentando cargarse al entrenador. Entonces, en Navidad, él ya no llegó a estar, y entró Di Matteo, que al final pues funcionó bien porque acabó ganando la Champions. Pero es curioso como a veces te crees que si el jugador no está jugando bien, le voy a meter en el banquillo para ver si así me reacciona y se me motiva aún más, y te acaba jugando en tu contra porque no lo acabé de entender de tal manera. Es así. Yo entiendo que es así. Yo creo que al futbolista hay que convencerlo. O sea, yo creo que el entrenador autoritario que has de ser, porque tú has de ser un autoritario porque te tienen que respetar, pero yo siempre entiendo más por el convencimiento futbolístico tuyo, que les convenzas con tu idea, que lo tengas claro, que te vean que, hostia, este tío está seguro de lo que hace, aunque el fútbol nadie te dice que va a ganar. Pero yo creo más esa parte, yo creo más en el convencimiento, yo creo más en que tú les convenzas a los futbolistas que esto es lo mejor. Luego hay los problemas individuales, estamos siempre en lo mismo, porque claro, cuando haces la lista el sábado y dejas gente fuera, esa gente está muy cabreada. Luego la gestión de los entrenadores durante la semana. Yo por mi experiencia he tenido entrenadores que pues, qué bien te veo, abrazos durante toda la semana, y llegaba a la lista y me dejaba fuera. Digo, coño, no lo entiendo. Entonces, claro, cada uno trabaja su manera de gestionar el grupo de manera diferente, pero yo creo que hay, para mí, es una pieza clave, es el convencimiento de los jugadores. Que los jugadores sepan, coño, este tío sabe lo que está diciendo, tiene las ideas claras, da igual, si la quiero jugar, pegar larga, segunda jugada, lo que sea, pero que les convences. Dani. Eso sí que voy a apuntar una cosa que lo habéis dicho los dos, no sé si estáis de acuerdo, que para mí un entrenador, he tenido algunos de que con el nombre ya solo, ostras, que este ha jugado tal, y luego me han entrenado y he dicho, joder, con lo bueno que era, y lo tenía hasta idealizado como jugador y como entrenador, macho, pero ¿cómo puede ser si este era totalmente lo contrario, tal? Y yo creo que a lo que decía Oriol, a mí personalmente, lo que más odio, no sé, por eso me gustaría preguntaros a los jugadores, bueno, vosotros también, que habéis sido jugadores y me podéis decir, para mí lo más importante es, o cómo se pierde la seguridad, es si es injusto, no justo porque no juegue yo. Yo soy perfectamente, he tenido entrenadores con los que no juego nada, he dicho, hostia, este tío es muy bueno, y otros que me han puesto todos y digo, joder, es que es injusto, con el mejor tal. Y en cuanto a injusto, también digo en cuanto a palabras. He tenido casos de que me han dicho, el domingo vas a jugar, y llegaba el sábado y no me convocaba. Digo, pero si me ha dicho el miércoles, me ha llamado a su despacho y había que jugar. O que digan un vestuario, conmigo va a jugar el que mejor entrena. Oye, si es tú o el que tal. Y luego llega el domingo un tío que se deja los cuernos entrenando y no está ni convocado. Digo, a ver, si dices que contigo va a jugar o le pones a la plantilla, oye, conmigo va a jugar el que haga alpino, y luego no lo cumples, para mí es donde pierden la credibilidad. Y luego otra cosa que quería apuntar de los entrenadores, no sé, los jugadores también, de las cosas que más nerviosa me ponen también de entrenadores, no sé si os ha pasado, como jugadores o algo, con un entrenador, imagínate, entrenamiento de lunes, que los jugadores que han jugado hacen recuperación y el entrenador está en la caseta con la prensa o con los jugadores que han jugado comentando el partido y están matándose los suplentes jugando un partido corto y el entorno está mirando, digo yo, pero son de las cosas de estas que no sé lo que habéis dicho, Oriol y tal, que queman al jugador y consideras al final injusto. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Al final es lo que dice Tintín, que tienen que creer, y esos son los pequeños detalles que los jugadores siempre se fijan y siempre están atentos. A esa empatía que hablaba también que tenía Rijkaard, Eusebio, esa empatía de decir, está jodido, no ha jugado, voy a ver su trabajo para ver si lo puedo enganchar otra vez al carro
para la siguiente guerra. Yo creo que eso, vamos, yo también me fijaba y también me daba mucha rabia cuando pasaba, incluso cuando se quedaban conmigo hablando, a lo mejor que ya había jugado, tampoco entendía y me parecía una falta de respeto hacia mis compañeros. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que eso se debe tener mucho en cuenta a la hora de dirigir a una plantilla. Dani, y tú ahora que estás experimentando, digamos, la dirección de un equipo, ¿cómo estás aplicando toda la experiencia que has tenido como futbolista ahora en la gestión del grupo? Bueno, ahora, bueno, muy bien, muy contento este año con los chicos. Es nuevo poder dirigir a ellos y poder hablar un poco tus vivencias, lo que decía también Eusebio, que también me remito. Es que es eso, intentar poder plasmar mis ideas de lo que yo he vivido, de todos los lugares que he estado, en todos los sitios, con los entrenadores que he tenido durante mi carrera, pues poder enseñarles a ellos una parte, ¿no? Creo que me falta mucho por aprender, me falta mucho y me gustaría seguir aprendiendo en el día a día, ¿sabes? Con estos chicos para poder dar pasos hacia adelante. Lo que decían de poder subir y quemar etapas, pues yo me gustaría ese tipo de... Que si te llega el toro lo cogería, o sea, está claro, pero que me gustaría que fuera así siguiendo quemando etapas, porque creo que es cuando experimentas y cuando realmente puedes probarte a ti mismo en la hora. Una cosa es ver cómo te dirigen y otra es dirigir y motivar para poder sacar el máximo rendimiento de cada uno. O sea que yo este año me lo tomo como aprendizaje, vuelvo a repetir otro año más con los mismos chicos y poder seguir aprendiendo de ellos y de mí mismo y rodearme de gente, porque voy a ver a Jonathan, que lo tengo muy cerca, todo lo que han dicho sobre su equipo me parece lo que está haciendo este año espectacular, a nivel de exponer todo lo que llega a exponer durante un encuentro, y me parece que mis compañeros como Cristian y están en su salsa, porque es tener el balón constantemente, y creo que están haciendo hablamos del Hospitalet porque es lo que sentimos aquí. Yo me siento muy querido por ellos y yo a ellos también. Entonces, me gustaría remarcar que para mí tengo suerte de poder ir a ver los entrenamientos y los partidos, porque creo que están haciendo, y una lástima esto del COVID-19, porque creo que la diferencia iba a ser mayor y este año Segunda B seguro que lo van a conseguir. Muy bien, Cristian, ahora que no nos escucha el míster, ¿cómo gestiona un jugador y más un capitán a nivel personal esta responsabilidad o la presión de asumir un reto tan importante como el que hemos tenido o estamos teniendo este año de ser líderes? ¿Y qué acciones desempeñas tú para mantener esa cohesión en el vestuario? Bueno, yo al final creo que el brazalete sí que es cierto que es una responsabilidad, pero creo que es algo que en nuestro vestuario, por ejemplo, las tareas las compartimos. Es decir, no hay nadie que lleve la voz cantante, sino que siempre, bueno, te lo puede decir Dani, que siempre ha estado ahí en el vestuario, que siempre hemos tomado las decisiones unidos, siempre hemos ido a una. Entonces, creo que como grupo el equipo es consciente de que no puede seguir más en tercera división porque tenemos nivel de jugadores para ir más para arriba. Entonces, claro, luego pues, cuando llega el domingo y cuando jugamos en casa, pues nos sentimos profesionales, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando luego nos toca jugar fuera, pues es más complicado. Y entonces el equipo está concienciado de que tiene que salir como sea de tercera. Obviamente hay muchos equipos buenos en tercera, muchos jugadores buenos, pero consideramos que tenemos que salir de ahí porque tenemos equipo y condiciones como para tirar más para arriba. Y ya te digo, lo de capitán, pues mis compañeros me lo ponen muy fácil. Nunca ha habido ningún problema, estamos bien con el cuerpo técnico, o sea que al final estamos todos a una y bueno, al final los resultados están ahí. Un equipo no va líder, ni llega a ser finalista de Copa Cataluña, ni tiene contra las cuerdas a un equipo de primera división si el equipo no está unido, y se está notando. La diferencia con años anteriores creo que es que estamos siendo muy regulares en el juego. Es decir, el año pasado o hace dos podíamos hacer un partido muy bueno, pero había dos o tres que ganabas, pero la sensación no era buena. Y este año, pues los partidos que hemos ganado ha sido con sensación de ser superior y bueno, la verdad que estamos contentos y
Y lo que dice Dani, una tremenda putada que se haya tenido que parar porque ya nos veíamos con capacidad para ganar la liga y disfrutar de un playoff que tenemos la mala espina del año pasado y del anterior. Y trabajando como cerdos para poder conseguirlo y salir del pozo de tercera. Y es que de segunda vez es un mundo totalmente diferente, que ya vas a estadios mejores, que ya te puedes dejar ver más. Tenemos jugadores jóvenes que se pueden dejar ver más y los veteranos como yo, pues también es una buena categoría para mirar hacia arriba. Si os parece, pasamos al bloque de metodología, porque al final... Porque me llama mucho la atención de cómo es, para mí tiene mucho mérito el que has jugado en primera, como has dicho tal, y ahora estás en tercera, y joder, no todos los jugadores cuando han jugado a ese nivel, muchos yo sé que pues se vive del pasado, de dónde has estado. ¿Dónde encuentras tú esa motivación y que estás destacando tanto ahora en tercera, pero que vienes de primera y a tu edad? ¿Y dónde es una motivación más intrínseca de que es un loco del fútbol, es más por tu ciudad porque tú siempre has dicho que eres muy del Hospi? ¿Dónde encuentras esa motivación? Bueno, cuando estás en casa es más fácil que cuando estás fuera. Y ya te digo, yo llevo aquí jugando desde los 10 años y esto lo sientes pues como tuyo. Y cuando hay una derrota, pues te afecta más que a ninguno, y cuando hay una victoria, pues lo mismo. Entonces, creo que la motivación sale más de ahí. Al final, estuve en Girona un año y estás en segunda división, te quedas a 10 segundos de subir a primera división, pero el sentimiento creo que si hubiese subido a primera división no hubiese sido mayor que si este año ascendemos, por ejemplo, por decirte un ejemplo, ¿eh? Y entonces el sentimiento de pertenencia no es el mismo y encuentra esa motivación. Obviamente que cuando estás en primera división y vas en autocar y vas al Calderón, por ejemplo, pues ya dices, ya está la motivación. Pero ahora este año, cuando vas en autocar, caes en Girona y llegas a Bañolas, pues dices, ostras, es un partido jodidísimo, pero es que tienes que currar y tienes que motivarte. Y ahí es donde de verdad se ve el jugador de verdad. Porque claro, es muy fácil que te pasen el balón en primera división, que tú disfrutes, pero cuando tú tienes que currar de verdad en tercera o segunda vez y ganar los partidos, ahí es donde de verdad se ve el jugador y en los momentos malos, porque en los momentos buenos todo el mundo está a tu lado, todo el mundo quiere formar parte de esto, pero cuando estás abajo, pues la motivación cuesta de encontrar, pero creo que este año pues la hemos conseguido encontrar y ya te digo, estábamos muy contentos de cómo iban las cosas y ojalá podamos cerrar el círculo y subir a segunda vez. Muy bien. Jonathan, para los que no hemos estado nunca en un vestuario, ¿cómo son, y Jonathan y otros entrenadores y jugadores, cómo son esos instantes previos a lo que es salir al terreno de juego? Esa charla previa, ver cómo la preparación de toda una semana se tiene que disputar en 90 minutos. ¿Cuál es la gestión previa a ese momento cuando estás ahí enfrente de los jugadores? No sé, es que no creo mucho en eso, en esos 30 segundos, ¿no? Porque creo que al final la preparación es todo, es toda la semana, es toda la gestión de un partido al final, o al menos en mi caso, yo hago cosas el lunes que realmente estoy pensando en aspecto psicológico con un jugador. Yo empiezo a trabajar el lunes para el partido del domingo y creo que no esto de 30 segundos, ¿no? De que parece la motivación. Bueno, yo creo que la motivación viene de una manera diferente, que eso que a lo mejor ves a una persona con mucho carácter en 30 segundos motivar, pues sí, a lo mejor te puede motivar en alguna circunstancia o viéndolo un poco desde fuera con un vídeo, pero yo voy más a lo que prácticamente todo el mundo ha hablado, que creo que el jugador, si entrara a lo mejor un entrenador con pasado como futbolista reconocido y con ese carácter, pues el primer día que hace esa arenga, por así decirlo, pues te puede transmitir mucho, pero eso es la luna de miel que aquí se ha hablado, porque luego de la arenga yo
creo que el futbolista, tú puedes tener una buena arenga de 30 segundos y cuando acabe el grito, girarse y decir, sí, sí, mucha arenga, pero a ver ahora lo que tenemos que hacer ahí fuera, ¿no? Entonces yo creo que el tema de tener claro, yo creo que en la gestión de grupo es muy importante que el futbolista crea en el trabajo que se está haciendo diariamente, en una idea de juego clara, en convencerlo, y más que en una arenga. Y a partir de ahí creo mucho en la intuición. Eso ya es un tema personal de cada entrenador. Creo que hay personas que son más intuitivas que otras porque es como un don, por así decirlo. Y creo que el mundo del entrenador, las personas que son intuitivas tienen un plus a la hora de gestionar. Y creo que hoy en día ya no se gestiona como antes, sino que se gestiona a través de que el jugador te vea que estás cualificado, que el jugador mejora contigo, que al jugador le sirven las cosas que tú haces para mejorar él, que el jugador sabe que está creciendo con lo que tú le dices. Y eso viene hilado a lo que hablaban antes, que a lo mejor el exfutbolista profesional lo tiene más fácil cuando entra porque ya tiene ese crédito ganado de que todo eso al futbolista le va a servir, pero si al mes el futbolista ve que no, pues se le cae la casa, y el que no lo ha sido, cuando entra, se tiene que ganar ese respeto, ¿no? Porque a lo mejor de primeras sí que parte como que no va a ser capaz de hacerlo, pero yo creo que el futbolista cuando ve o interpreta o analiza enseguida a la persona y a partir de ahí identifica que lo que se está haciendo es bueno para él y para el equipo, creo que esa es la mayor motivación a la hora de gestionar bien un grupo. Por ejemplo, lo que hablabais de este año, nosotros este año, para mí, bajo mi punto de vista, es complicado, porque aunque sea tercera división, hay mucha gente joven en el equipo que prácticamente es su primer año en tercera división que quiere ascender, pero hay un grupo importante de jugadores que, como Cristian, que han jugado en primera división o en categorías superiores, y que lo importante no es que se motiven el día del playoff, porque muchas veces si esperas la motivación del día del playoff, a lo mejor no llegas al playoff, ¿no? Es importante, como decía Mourinho, a mí me gusta mucho esa frase, no tener un equipo que sea capaz de ganarle a cualquiera en un partido, sino hacer un equipo que sea capaz de ganar cada domingo, ¿no? Entonces, el ponerse Cristian o gente como Cristian, el mono de trabajo todas las semanas, incluso fuera de casa, y cada semana competir al máximo nivel como si fuera una final para ellos, creo que tiene que ver más con el cómo hemos hecho las cosas que las arengas o que el por qué hemos hecho las cosas. O sea, me explico. Yo me acuerdo hablar con Cristian de este año. Nosotros llevábamos, o no nosotros, porque no me gusta hablar de nosotros, pero yo veo muchos equipos en tercera división que dicen, en este campo no se puede jugar. Y yo recuerdo una conversación con Pablo Redondo, un amigo mío que jugó, bueno, Jerez, Albacete, Valencia, tal, y que bajó a tercera división, mismo caso que Cristian, y que un día le cogió pues, el entrenador en tercera división y le dijo, Pablo, el domingo no vas a jugar porque el campo no es para ti, ¿no? Y a mí mi amigo me contaba que Pablo le contestó, mister, ¿pero qué es, de tenis el campo o es de fútbol, no? Entonces yo creo que el que nosotros sepamos que tenemos una identidad clara y que cada semana hemos ido a ser nosotros mismos en cualquier superficie, en cualquier campo o contra cualquier rival, igual que el día que vino el Granada, por ejemplo, de Primera División, pues intentamos hacer lo mismo que si fuéramos a San Feliuén. Creo que como los jugadores creían en eso, eso es más importante que la arenga que tú me dices de los 30 segundos al jugador. A raíz de eso, Jonathan, me interesa muchísimo esta pregunta, no sé si estará para Tintín, porque has hablado de gestionar los equipos. Y mira que he estado en países, no sé si estará Tintín de acuerdo conmigo, yo no creo que sea más difícil gestionar algo que en Qatar. Con todos respetos para Eusebio o para los demás que han estado en primera y seguro que tal, pero es que, de verdad, en Qatar, que te diga ahora Tintín y le quiero preguntar eso, tienes que estar pendiente del jeque, porque te dicen hasta lo que quieren que juegue el lateral derecho de delantero, porque lo ven así. Pendientes de que en el vestuario allí, que yo juego allí, hay jugadores con mucho peso que sabes que son los cercanos al jeque, que no hay esa cultura de esfuerzo como hay en España, esa motivación de la que hablaba antes con Cristian, no la hay. Allí tienen mucho la vida resuelta.
desde que son, vamos, desde que nacen por ser catarís. Y he visto que, para empezar, cuando ascendió, cuando yo jugué allí, Tintín y de calle, yo veía a su equipo que digo, joder, estos son también catarís como los nuestros, los de ellos entendían el juego, no sé, más esa cultura de esfuerzo que te digo. ¿Qué haces? Dime cómo, no sé, ¿qué haces? ¿Cómo gestionas un equipo en Qatar y con todas esas cosas que te estoy diciendo? ¿Cómo lo haces? Bueno, la verdad es que es muy interesante la pregunta. Mira, he tenido la suerte de que es verdad que el equipo era un equipo histórico de primera división, pero bajó a segunda división. Es verdad que tiene un jeque que es de la familia real, en el cual pues anteriormente habían hecho, digamos, las cosas no lo habían hecho bien. Y llegué en un momento donde estaba muy abierto todo, ¿no? Estaba muy receptivo el club. Nunca tuve una intromisión de nadie, ni del director deportivo del jeque. Lo que sí que me encontré fue con el tema de los jugadores. La asistencia a los entrenamientos, la falta de disciplina en los horarios, en los entrenamientos. O sea, tú proponías, por ejemplo, un partido sin ninguna norma, porque no me gustan, pero al principio llegas ahí y los partidos se parten, las defensas no juntan nada, los centrocampistas no vuelven. Digo, digo, madre mía, ¿esto qué es? Digo, ostras, digo, esto no puede ser. Entonces, pues un poco la improvisación que hablaba Jonathan, yo soy mucho de improvisar también. Entonces, empecé a inventarme cosas, pues, para juntar líneas y motivaciones para llegar pronto, para la asistencia, porque la asistencia allí es muy complicada porque el manager le tapa al jugador. ¿Por qué no ha venido este jugador? No lo sé, es que me ha llamado, no, es que se ha ido. Nadie sabe por qué el jugador no ha venido a entrenar. Eso es imposible en Europa. Yo he entrenado en Bélgica 4 años. Eso es imposible en España, es imposible. Y ahí un jugador viene y no pasa nada. Entonces, claro, cuando yo entro allí, primero observo, estoy viendo y claro, luego ya pasaba. Que aunque es verdad que tienen la vida resuelta y tal, pero a un futbolista cuando le tocas el bolsillo, en todos sitios reacciona. No sé por qué, en todos sitios reacciona. Entonces empecé un poco por ahí, en hacer un poquito de charlas de motivación, de querer gustarles el fútbol, de querer participar en lo que yo estaba haciendo. También les convencí un poco, les gustó la idea mía, porque allí era otra idea, era otra manera de entender el fútbol. Y eso poco a poco los fui convenciendo. Y así fue, subimos a primera división y este año, pues la verdad es que vamos bien, pero es complicado, sobre todo aquí ha venido entrenadores, por ejemplo, como Caparrós, que cuando se dio cuenta decía, esto no es para mí. A Manolo Álvarez le pasó lo mismo, esto no es para mí, porque es complicado, porque el jugador muchas veces, pues eso, falta el entreno, te llega tarde al día del partido, pero yo te digo una cosa, yo llevo 3 años aquí, me costó mucho los primeros 6 meses, fue una lucha increíble, pero a día de hoy te puedo asegurar que entre el año de segunda y este de primera, a lo mejor ha llegado tarde una persona o 2 y ha faltado 1 o 2 al entreno. Esa es la clave para poderlos meter en dinámica. Bueno, Oriol, una cosa, has jugado en el Chelsea, en el Barça y por eso has ganado la Champions League en el Chelsea, en el Barça la Liga, una FA Cup. ¿Con qué te quedas? ¿Con ser importante un equipo pequeño? Bueno, pequeño. Southampton, jugando ahora, por ejemplo, en el Schalke en el Stuttgart que juegas todo. O el no ser tan importante, pero yo tenía un compañero que me decía, olvídate de tal, al final lo que queda en el fútbol es los amigos, el dinero y los títulos. Seguramente, no sé, Eusebio, bueno, que ha ganado la Champions, la gente le recuerda por eso, no igual por otros. Tú, en ese sentido, ¿con qué te quedas? ¿Qué prefieres? Yo lo tengo claro, yo he disfrutado mucho más aquí jugando y sintiéndome importante, valorado, cómodo, el cariño de la gente, lo he disfrutado mucho más aquí que en otros sitios donde aprendes mucho, pero no lo disfrutas tanto. Un jugador disfruta jugando, compitiendo, sintiéndose bien. Si tú no juegas una semana, otra, aunque estés rodeado de el mejor club o jugadores del mundo,
no te sientes valorado, no te sientes lleno. Y a veces también se magnifica un poco estar en un club grande solo por estar. Yo creo que la gente que hemos tenido la suerte de poderlo ver de dentro, sí que está muy bien estar allí si realmente puedes competir, puedes ser uno más y te sientes que perteneces un poco, pero cuando te ves un poco con la dificultad de que estando allí vas a jugar 5 o 10 partidos al año, pudiendo tener una oportunidad de estar en un club inferior, pero disputando 35, 40 partidos al año y realmente disfrutándolo, yo me quedo con esto. Es igual en un equipo de Southampton, ahora mismo tengo un problema, no puedo jugar, pues yo no, igual que el tema de Christian, prefiero bajar a la segunda y disfrutar y competir y sentirme cómodo y bien, que no quedarme aquí por el estatus de decir estoy en la Premier League y tengo que aguantar a todo coste. Por eso, en ese sentido, al acabar la temporada, la gente valorará los premios, pero yo valoraré lo que he disfrutado y aprendido. Si me retiro con 35 o 34, lo que sea, y digo que los últimos 5 o 6 he estado, que ni me he sentido cómodo, ni mi familia ha estado bien, todo lo que me rodeaba eran problemas, no me va a merecer la pena. Prefiero estar en un sitio que esté a gusto, bien cómodo y lo disfrute, que no cumplir un estatus porque sí. Sí, a ver. Sí, no. Yo quería lanzaros una pregunta a todos de cuál es el entrenador quizá que más os ha marcado y que a partir de ahí habéis los entrenadores desarrollado una metodología y los jugadores con qué metodología os sentís más cómodo. Y también para abrir un poco el debate, porque creo que es interesante escuchar a todos cuál es vuestra opinión sobre esto. Eusebio, que eres el más mayor. Oye, ¿y tú? Joder, yo soy más que tú, me parece. Estás por ahí, ¿eh? Yo soy más que tú. Vale. Yo soy del 62. Tú del 62. Bueno, estamos ahí, cerquita. Vale, pues indudablemente a mí el que más me marcó fue Cruyff por todo lo que nos transmitió a nivel de metodología, a nivel de ideas y conceptos futbolísticos. Y con lo cual yo he tratado de seguir con esas mismas ideas, esos mismos conceptos. Nuestros entrenamientos eran todos de juegos de posición, partidos cortos, con lo cual yo los sigo aplicando en mi metodología y luego le incorporo pues una parte táctica que con él pues igual no teníamos. Él simplemente nos explicaba en la pizarra cómo quería que se desarrollase el partido y un poco lo que hacía el rival y nada más. Ahora, indudablemente, tienes que prepararte mucho más conceptos tácticos que te lleven a desarrollar las ideas de juego que tú quieres y a contrarrestar las virtudes de los rivales y poner énfasis en sus debilidades. Con lo cual hay una parte metodológica que es el trabajo del desarrollo táctico, diseccionado en fases. Yo es un poco la metodología que utilizo, pero la base es mucho los juegos de posición y los partidos cortos. Y otra pregunta que habías hecho, que quién nos había marcado, sí, Cruyff en ese sentido, y luego recuerdo mucho a Cantatore en el nivel de gestión, a Cantatore y a Rijkaard, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con Rijkaard y sobre todo aprender de su gestión de vestuario, su liderazgo, y de Cantatore lo que me quedé mucho fue con el valor del reconocimiento. Era un entrenador que sobre todo estaba continuamente a cada uno de nosotros ensalzándonos nuestras virtudes y reconociéndonos nuestros aciertos. Y lo hacía de una manera pues muy continuada en cada día y eso suponía que el nivel de confianza que teníamos era muy grande, con lo cual yo me acuerdo mucho de eso, trato de alguna manera de aplicarlo, aunque sé que no es fácil, porque a veces te dejas llevar por las cuestiones tácticas, por la actitud del jugador, pero sí que recuerdo mucho eso y creo que es importante tenerlo presente para poder aplicarlo, porque yo creo que en lo que es el estado emocional del jugador siempre va a ser mucho mayor cuando tú le reconoces sus aciertos y le alabas sus virtudes. Dani, que hace tiempo que no hablas.
¿Qué entrenador te ha marcado y a partir de ahí vas a plasmar a lo mejor tu metodología ahora con el juvenil? Bueno, yo tengo... Es diferente entrenador a nivel fútbol base que a nivel profesional. Yo me quedo con el de fútbol base, pero porque me dio la herramienta de creer en mí. Es cuando es Chechu Rojo, lo tengo en el Juvenil A del Barcelona, y es el que me da, el que cree que puedo ser profesional y que me hace cambiar mi mentalidad. Entonces yo siempre que he tenido un bajón a nivel profesional jugando partidos o no he tenido una buena temporada o he estado más bajo, siempre me iba a ese recuerdo bueno que él me daba y que me hacía sentir importante y que yo me nutría de ahí. Siempre he cogido la confianza de ese momento. Entonces, para mí es básico porque después yo he tenido muy buenos entrenadores. No voy a destacar ni a quitar mérito a nadie, pero a mí el que más me ha ayudado porque es el que yo siempre he cogido la confianza que es tan importante para el futbolista, pues yo me quedaría con Chechu Rojo. Tintín, tú que has trabajado mucho la cantera, especialmente en el Español, ¿con qué entrenador diríamos que te ha marcado y que luego has aplicado ciertas metodologías en la cantera? Y otra pregunta que me gustaría hacerte concretamente, que es ¿cómo lo haces para explotar al jugador, ese cadete, ese juvenil, para que luego pues, rinda lo máximo y pueda llegar a un primer equipo? Bueno, te contesto a la primera. Vamos a ver, yo creo que al jugador siempre hay que dejarle su espacio. Sobre todo en fútbol base hay que dejar explotar su talento dentro de... Porque ahora mismo los entrenadores están mucho más preparados que antes, muchísimo más. Yo, por ejemplo, cuando he jugado, yo no me quiero acordar de alguna instrucción táctica. Cierra o salta, salíamos al campo a jugar. Entonces, yo no creo tampoco en eso, no lo creo, pero sí que creo en el fútbol base, es que al futbolista le tienes que dar su rincón de seguridad, le tienes que dar que explote su talento, no con tantos convencimientos tácticos, que está muy bien, pero hay que dejarle desarrollar su fútbol. Yo creo que no se puede encasillar a los jugadores en el fútbol base. Esa es la idea que yo tengo y es lo que a mí me ha funcionado. Yo siempre he intentado darle al fútbol base, concretamente en el Español, he tenido la suerte de trabajar muchísimos años y con muy buenos jugadores, porque el Español en la época cuando yo estaba era una cantera muy, muy potente. Entonces, yo creo que lo principal es eso, darle espacio a ese jugador que saque su talento y que está muy bien, que tiene que estar dentro de unos parámetros tácticos que tú marques o el entrenador marque, pero entiendo que tiene que tener su rincón de seguridad, su talento, explotarlo y no estar tan pendiente del aspecto táctico. Yo creo que hay que darle un poquito más de libertad para que pueda explotar su fútbol. En cuanto a lo que me dices del entrenador, vamos a ver, yo como futbolista era un poco díscolo, ¿sabes? Entonces, la verdad es que nunca me había preocupado de los movimientos tácticos. Primero porque es que no lo habíamos trabajado. He tenido muy buenos entrenadores, he tenido a Javier Clemente, he tenido a Javier Aclagorta, he tenido... En fin. Pero a mí el que realmente me encendió la chispa para entrenar fue Jorge de Alessandro en Segunda División en Figueras. O sea, Jorge era una persona que en ese momento a mí me sorprendió porque hablaba de unas cosas, hablaba de unos movimientos, hablaba de unas estructuras que yo no lo había escuchado en mi vida. Sí, yo había escuchado 4 cosas básicas y me empezó a picar el gusanillo de entrenar. O sea, y esto está, y esto. Y es digamos, la referencia que me hizo a mí encender la chispa para ser entrenador. En cuanto a lo que habláis de la metodología, y así acabo con todo esto, con este apartado, vamos a ver, yo después de tantos años entrenando en base, en segundo entrenador, yo creo, esa es mi opinión, es que el partido, como ha dicho Jonathan, se empieza a preparar el primer día, ¿vale? Depende cómo estructures la recuperación, el trabajo. A mí lo que realmente me gusta y lo que creo que está ahora es, no
no desperdiciar demasiado tiempo en cosas que se alejen demasiado de la realidad del partido. Quiere decir que yo el primer día que tengo todo el grupo para entrenar, ya empiezo a preparar el partido de esa semana. Entonces, me gusta hacer los ejercicios lo más real posible y lo más cercano a lo que es el partido. Claro, un partido no puedes hacer todos los días, porque es imposible. Pero sí me gusta un poco que el futbolista ya empiece, desde el primer día que empecemos a trabajar, a pensar lo que vamos a hacer el domingo. Porque yo ya he visto el partido, el analista ya me lo ha enviado, yo ya lo he troceado, y eso no quiere decir que haga partido. Yo puedo plantear unas tareas para el próximo domingo y empezarlo a trabajar el primer día. No hace falta hacer un partido. Pues puedes trabajar una defensa, una presión alta, lo que sea. Pero sí me gustan los entrenamientos que se acerquen a lo más real posible al partido. Eso es un poco, y eso engloba muchas cosas. Eso no quiere decir que se hagan trabajos con el preparador físico, que también intentamos o intento que se acerquen a lo que es el juego real, pero a veces no es posible por el tipo de trabajo físico que hay que hacer. Pero un poco la idea que quería plasmar es esa, que a veces los entrenadores, o a mí me ha pasado, he perdido días de entrenamiento, he perdido días, porque me he venido, pues vamos a hacer unos partidos reducidos, o vamos a hacer una posesión, o vamos a hacer... Y entonces quizá me estoy quitando tiempo a poderles, que los jugadores vayan interpretando ya desde el primer día lo que quiero para ese día, lo que vamos a hacer, por dónde vamos a atacar, por dónde vamos a presionar. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, y por eso ahora a mí me gusta que los entrenamientos se acerquen lo más real posible a lo que es el partido. Galán, te lanzo también la pregunta para que puedas también responder algo de cuál es el entrenador que más te ha marcado, pero específicamente para ti, ahora que estás en Canadá, que es un país que está intentando pues dar el salto a nivel futbolístico y potenciar su liga, ¿cómo estás viviendo ahí, digamos, esa entrada del fútbol y también a nivel de metodología? ¿Siguen unos patrones que ya habías vivido tú antes o realmente están inventando su fútbol? Bueno, a raíz de la primera pregunta, ¿verdad? Tengo que decir que yo no habré triunfado mucho, pero tengo una varita mágica. El entrenador que me entrena luego es un crack. Tengo allá Eusebio, a Galca, Francisco de la Almería, Luis Tembranos, todos han entrado en primera. Digo, joder, he tenido mucha suerte, pero me quedo uno con los que hice Tintín, los que, al final esto es un juego y me gustan entrenadores que sus entrenamientos sobre todo se acercan al juego real. Soy muy de juego real, creo mucho en eso, pero sobre todo me quedo en toda mi carrera uno con los que han confiado en mí, Pepe Murcia, Eusebio, o la gente que notas que ha creído en ti, la gente que tiene, los entrenadores que tú notas que tienen pasión por el juego, también Jonathan en este caso que me entrenó también, que notas que son enfermos del fútbol, Lillo, tal, pero sobre todo yo creo que me quedo con los que igual porque estudié psicología, creo que el factor psicológico es muy importante. En sentido, Emery, por ejemplo, también, que siempre, como yo digo, son muy exigentes, pero siempre de una manera positiva. Siempre te exigen, pero también desde el halago, desde buscar lo mejor de ti. No creo en esos entrenadores que he tenido en esas broncas, en esas hundir un poco al jugador. No creo que sea... Entonces me quedo con esos entrenadores. Y luego, en cuanto a lo de Canadá, creo que lo decía también Tintín antes, que creo que en España... los entrenadores que he tenido están a años luz. Aquí solo se fijan prácticamente, también hay que darse cuenta que igual vienen de una cultura de estadística del fútbol americano, del hockey, y he tenido casos de entrenadores que esta le va a gustar a los medios, le va a gustar creo que a Denis se la comenté, pero a Cristian y a Oriol, tiene un compañero, un jugador que, digamos, consagrado aquí en la liga y tal, y me dice, digo, pero vente conmigo a presionar. Me dice, no puedo ir, que en el Instat me sale que duelo perdido. En el Instat, de la plataforma esta que mide, y yo sé que a veces esto no mide bien, pero están tan preocupados por el Instat hasta el punto que, no voy a decir, pero ciertos entrenadores de la liga le han dicho a jugadores, no, es que ¿cómo te voy a poner? Fíjate en el Instat, si es que tiene solo 190, ¿cómo te voy a poner? Y yo estoy totalmente en contra de, no sé, llámame antiguo también, pero del Big Data, eso creo que es una herramienta, pero creo que la toman demasiado en serio. Yo he ido partidos que he salido diciendo, joder, creo que está muy bien, el Instat 160, o lo que sea, y sales un día, joder, hoy no he hecho nada, y de repente, y ellos se fijan solo en eso, y
En cuanto a eso, tú ves a entrenadores, bueno, también Tintín, que tuve la suerte de conocer a Xavi, que dice, como antiguamente, o sea, veo el partido, luego al día siguiente vuelvo a ver el partido en cámara de vídeo grabado, pues yo creo que esa es la esencia del fútbol y no hay que perderla. Aquí se fijan demasiado y creo que el fútbol tiende mucho a eso, a la estadística. A mí me pasa la hora de moverme. Oye, pero ¿cuántos partidos has jugado tú este año? No, pero solo importan los goles, las estadísticas, y en eso, pues entonces, no sé, Eusebio, Iniesta, tal. Si miras estadísticas, es que hay jugadores de ese perfil, yo que no meto un gol a nadie, no me quiere, claro, así no encuentro equipo. No me firma nadie con las estadísticas que tengo, pero jugar puedo aportar cositas, pero bueno, esto es lo que yo veo que tiene mucho el fútbol, macho. Es que también creo que el fútbol, el básquet, por ejemplo, la estadística es más fiable porque es un juego mucho más reducido y al final un rebote, un punto, hay 100 y pico de puntos por partido y tú sí que puedes sacar conclusiones, un robo, pero el fútbol, ¿cómo puedo decir un pase bueno de un central a lateral sea igual de válido que un medio centro que supere línea? Se valora igual. Y en definitiva me parece una locura que saquen según qué puntuaciones en el que tú has dicho, el Instats, el Who's Code, hay un montón y cada vez hay más, pero es un juego que tiene tantas soluciones que es muy difícil ponerlo. Es muy cómodo para los periodistas, para la prensa, para Twitter, sacarlo, porque entonces pueden poner, ¿no?, rangos del 1 al 5, no sé qué, pero es muy poco fiable. Creo que se puede utilizar como orientación, pero nunca como una toma de decisión definitiva. No te puedes fiar 100% de eso, porque no... Una cosa parecida, me vino un vecino y me dice, has sido el jugador que va mejor de cabeza en toda la temporada. Y yo me quedo diciendo, ¿cómo? No puede ser. Dice, sí, porque tienes el porcentaje más elevado de ganadas. Y digo, es imposible. Si yo voy la mitad de veces, resulta que el compañero mío iba siempre contra el más fuerte y yo me quedaba el más flojo. Y yo igual fui la mitad de veces a competir, pero me venían balones malos, balones que no iban al fuerte, iban al flojo, y yo las ganaba. Entonces mi porcentaje era más bueno que el otro, pero yo no era más fuerte en el balón aéreo. Y si tú miras solo los números, ahí hubieras elegido, en este caso a mí, y quitado al otro cuando realmente iba mejor. Por lo tanto, hay que cogerlo con pinzas y ir con mucho cuidado con tanta estadística. Sí, quería hacerle una cosa a Dani Fernández, que yo me preocupa mucho este tema, que es que, bueno, yo... Lo de tu gol, lo que no mete goles. Bueno, eso ya lo tengo asumido, eso ya lo tengo asumido y ¿qué voy a hacer? Por eso ahora juego no sé, donde no me gusta. Pero a él se notó que le gustaba entrenar, que era un puto apasionado, un enfermo tan de fútbol y a mí me da miedo siempre también luego me gustaría que contestéis en el resto, pero ese miedo al retiro, ¿no? Hostia, me da un miedo un vértigo de la leche y me gustaría preguntarte, ¿cómo llevas ese proceso pues eso, de después de 20 años que has sido profesional tú y de repente despertas un día y no tener que hacerlo? Y una pregunta también que me gustaría para todos es, ¿qué se ve distinto de los ojos de entrenador? Tú ahora, Dani, que lo tienes tan reciente también, pero me gustaría que contestarais también luego otros. Desde lo distinto que se ve desde los ojos de entrenador a los ojos de jugador. Bueno, yo en mi caso, el tema del retiro, pues es una cosa que ya se va mascando, ya ves que llega. Ya estás viendo que llega la hora y bueno, mentalmente ya te vas preparando, pero bueno, es complicado porque el mono está, antes hablábamos, no sé si te ha puesto antes de empezar con Eusebio, pues que al final decides ser entrenador un poco por seguir con la adrenalina, porque esto me lo dijo una vez Gattuso, que es como ser un drogadicto, somos drogaditos del fútbol y de la adrenalina del fin de semana, del competir, del querer ganar, pues al final se convierte en parte de ti, lo necesitas. Y yo tiro por ahí por el tema de seguir entrenando, pues para seguir al menos dosificándome esa droga que necesitaba cuando jugaba. Pero yo ya venía en mi cabeza de hace mucho tiempo, o sea, que ya iba bajando, que ya me tocaba marcharme porque es ley de vida en el fútbol, ¿no? Lo echaré, creo que todos lo echamos de menos, todos. Siempre te sientes futbolista, yo creo que nunca lo perderé porque siempre pensaré que lo llevo dentro, o sea, es innato, porque llevas toda la vida con ellos. ¿Y cuál era la otra que se me ha ido? La de... ¿Qué ves ahora distinto con los ojos de entrenador en vez de
de jugador que digas, hostia, esto yo no lo valoraba. Yo llevo muy poco tiempo y todavía sigo pensando mucho como jugador, ¿sabes? Entonces, como llevo poco tiempo, no puedo realmente decirte una opinión clara porque sigo pensando mucho como futbolista y empatizo mucho con los chicos que tengo porque estoy en un juvenil pequeñito y bueno, intento que todos se sientan partícipes y estemos unidos y cohesionados. Bueno, pues a raíz de eso, como entrenas ¿crees que la táctica, a veces hay mucha controversia en cuanto dicen, no, a los niños no hay que entrenarles la táctica, tal? ¿Tú crees que la táctica en edades tan tempranas amordaza un poco la creatividad del jugador o crees que hay que dejarles más fluir o cómo lo ves? Bueno, eso sería una buena pregunta para los que están más arriba, lo de que se amordaza la creatividad del jugador. Yo intento que se sientan cómodos, que hayan una estructura base, porque yo creo que si al final el juego es desordenado no va a salir nunca nada. Siempre se van a molestar unos a otros y creo que es básico tener unas bases sobre el sistema de juego y después apostar por el balón, porque el campo del Hospitalet, por dimensiones y por terreno de juego, tiene que ser posesiones de balón largas y tener tú el protagonismo sobre el balón e intentar que todos se sientan partícipes a la hora de conseguir una victoria, porque son, ya te digo, es un nivel juveniles que no es plan de estar con exigencias de más arriba, que a todos les gusta ganar. Al final, si pierdes, los chicos el lunes o el martes vienen enfadados porque han perdido y no quieren jugar, ¿sabes? La victoria te da que ellos tengan ganas, que quieran seguir viniendo y todo se cura con una victoria. O sea que yo sí que creo que tienen que haber unas bases, pero dejar también que el futbolista se sienta como en el patio del colegio, que realmente es cuando te lo pasas bien. Pues a raíz de eso, Eusebio, y aparte quiero enlazar con eso que dice de amordazar al jugador, de tal, quiero contar, no sé si lo sabéis todos, pero Eusebio, cuando tenía Yago Aspas, le hace debutar, a mí es que eso me parece, no sé si es una locura, una genialidad, o sea, una locura o una genialidad, le hizo debutar minuto 60 jugándose el descenso, debutar en casa, un tío que es de Vigo, con toda la presión que supone, debuta en casa y mete 2 goles y se salva del descenso. Eso es, ¿qué parte te atribuyes? Hostia, porque para un entrenador me pongo en vuestra piel de decir, ¿cómo voy a sacar a este chaval que no tiene una experiencia? Es que, no sé, me parece increíble. Pues, bueno, la respuesta es una cuestión de convencimiento y de confianza en lo que estás haciendo. O sea, Yago llevaba entrenando con nosotros 3 meses. Él jugaba en el filial, pero venía a entrenar con nosotros y entonces yo tenía, pues, bueno, en ese momento que gestionar el equipo, gestionar la plantilla, vamos jugando partidos, no veo el momento de digamos, darle la oportunidad y justo se dan las circunstancias en esos últimos partidos. Se me da la posibilidad y la circunstancia en la que le puedo convocar, en la que la seguridad que él me transmitía en el día a día era muy grande, porque en los entrenamientos pues ya se veía que tenía una calidad muy grande y yo la verdad que no lo hice antes un poco porque pensaba un poco en la gestión del vestuario y en que, digamos, los que estaban ahí jugando, los más veteranos, pues también quería cuidarles un poquito, pero cuando ya estuve en una situación, digamos, que estaba en una situación límite, a mí lo que me daba confianza era que jugase él. Quizá la pregunta sería, ¿por qué no lo pusiste antes, no? Pero cuando lo hice, no era... ¿Se me está oyendo o no? Porque veo a Dani, sí. Sí. No lo veía como ningún riesgo, al contrario. Lo veía una solución que era la mejor solución que tenía en ese momento, porque lo que transmitía pues era impresionante en los entrenamientos. Y esta para Mister, ¿tú qué tipo de risueño, Jonathan? ¿Cómo consigues que los interpreten los espacios? Y también en este caso, ¿cómo los interpretas con los espacios con Cristian? Ahora que yo sé que Jonathan da mucho valor a esto. ¿Cómo hacéis para conseguir eso? Bueno, yo creo que va un poco hilado esto a lo que estábamos hablando antes del tema de elegir diferentes metodologías, ¿no?, de entrenamiento. Y como nosotros
entrenamos es, como decía Tintín, con muchas acciones reales de juego real y con muchas repeticiones de situaciones de juego real que se pueden llegar a dar, ¿no? Pero a mí, como yo lo veo o como yo pienso, no hay una metodología que... Creo que todas las metodologías tienen déficit y que todas tienen cosas buenas, ¿no? Entonces nosotros no nos basamos en una sola metodología, y igual que decía antes Eusebio, hacemos, pues creo que pocas posesiones, pero sí que muchos juegos de posición, alguna posesión que otra en un porcentaje más bajo, pero sobre todo muchos juegos de posición y sobre todo muchos juegos de progresión, ¿no? Que la gente confunde, bajo mi punto de vista, mucho un juego de posición con uno de progresión, y nosotros alternamos mucho lo que es juegos de posición y juegos de progresión para que el jugador, conjuntamente con los juegos de posesión, pues resuelva situaciones como, por ejemplo, cuando vosotros o yo o todo el mundo jugaba en la calle, ¿no? En el parque, sobre todo para eso los juegos de posición y de posesión. Y luego ya a raíz de ahí ya hacemos muchos juegos de progresión ya con jugadores en sus posiciones, un poco ya orientados con las reglas de juego a interpretar ya los espacios donde nosotros pensamos que van a estar esa semana en base al rival, y luego ya de ahí le damos transferencia a lo que decía Tintín de situaciones reales de juego con partidos modificados donde ya marcamos esos espacios con reglas de juego para que el jugador los pueda interpretar, y luego ya pues creo que con el conjunto de todo eso, más bastantes partidos, sobre todo, no mucho de tiempo, pero sí que a lo mejor 2 o 3 días a la semana finalizar con 10 minutitos de partidos de área a área, dejándoles ya la libertad al jugador para que manifieste pues todo lo que hemos ido entrenando durante la semana, ¿no? Trabajamos mucho también bastante con el vídeo, no tanto del rival, sino propio, para esas superioridades posicionales que el jugador las interprete bien, para demostrarle al jugador que haciendo esos movimientos se van a dar esas superioridades numéricas que nosotros queremos buscar para convencerlo, lo que decíamos antes de la gestión de grupo. Y luego también metemos mucho, digamos, de Marcelo Bielsa, de trabajo analítico, de lo mejor de la metodología analítica para la mejora individual del futbolista, para mejorar esas superioridades cualitativas. Y creo que hacemos una mezcla un poco de todo, pero sobre todo, ya te digo, el ayudar para que el jugador interprete el juego, sobre todo lo hacemos jugando. Y creo que es la mejor solución, que el jugador lo descubra solo, más que dárselo nosotros. Nosotros lo guiamos, pero ya te digo, a través del juego. Y de hecho hay muchas cosas y muchas situaciones que me las han descubierto ellos. Por sus propias características, han habido muchas situaciones de juego cuando empezamos en pretemporada que por sus asociaciones entre ellos y por cómo ellos se movían en el campo y ocupaban los espacios, a partir de ahí hemos generado muchas estructuras, o bueno, básicamente la estructura de juego que tenemos, aunque luego, según cada rival, podamos adaptar cositas, pero sobre todo fijándonos muchos en que jueguen mucho, y luego, ya te digo, lo que ellos mismos han ido haciendo por sus propias características es en base a lo que luego nos hemos basado para desarrollar tareas, ejercicios, y etcétera, etcétera. Vamos a ir cerrando, ¿vale? Eusebio, si te parece, os lanzo la misma pregunta a todos, y como sé que tienes que marcharte, te la lanzo primero vale. a ti. Me gustaría preguntaros por cuál creéis que ha sido el momento más especial de vuestra carrera. Eusebio. El momento más especial en mi carrera como jugador. Como jugador, como entrenador. En las dos he estado en una final de Champions. Creo que, sí. Que es fácil tirar por ahí. Bueno, momento más especial. Mira, yo creo, antes, no sé si lo comentaba Oriol, me parece que era en el por qué si se sentía más feliz en un sitio jugando en un equipo grande o ganando títulos, o en un equipo pequeño y jugando. Yo, a mí de pequeño el fútbol me apasionaba, era como una obsesión, quería ser futbolista, y mi objetivo era disfrutar del fútbol al máximo. Entonces, yo de lo que más contento estoy es
que lo he podido hacer durante muchos años. Yo cada día que puedo estar en un vestuario y salir al campo y poder entrenar como jugador, disfrutaba mucho más del juego y ahora disfruto del vivir el mundo del fútbol, del pensar, del tratar de desarrollar esas ideas que yo tengo en la cabeza y el cómo veo el juego, tratar de verlo reflejado en mis equipos y analizar los partidos y tratar de superar a los rivales. Fútbol en sí, lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces yo rescatar un momento de todo eso, sí que efectivamente uno de los retos que tenía y que me puse fue de niño, pues sí, yo vi que había gente que era campeona de Europa y yo pensé, ¿por qué no lo puedo ser yo? Y entonces sí que me lo puse como reto, pero yo creo que esos retos a mí me han servido para estimularme el hacer las cosas muy bien y poder disfrutar de esto durante muchos años. Los retos han sido como referencias, como impulsos que me han servido para disfrutar del día a día. Y yo rescataría el haber podido hacerlo durante tantos años. Muy bien, muchísimas gracias y te damos permiso para Vale, marchar, ¿eh? pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. He disfrutado un montón, me ha encantado compartir con todos vosotros este tiempo porque aparte de divertido, de entretenido y de interesante, siempre estamos aprendiendo unos de otros y ha sido un lujo para mí el poder compartir con vosotros estos momentos. Así que nada, si hacéis otra, aquí estoy. Muchísimas gracias por todo. Un saludo a todos. Gracias, Chao. Eusebio. Uriol, ¿cuál dirías que ha sido este momento especial? Después de esta respuesta es difícil ponerse, porque yo estoy un poco de acuerdo con él y tuve esa sensación con 19 años. Cuando llegué al Chelsea, yo me veo ahí con unos jugadores muy buenos y ya veía un poco el futuro y el pasado. Pensaba, si hace nada tenía 15 años, estaba en el cadete del Barça y ahora mismo ya estoy... me ha pasado muy rápido, ¿no? Desde los 15 a los 19, 20. Digo, voy a intentar sacar el máximo de lo que estoy disfrutando. Y me acuerdo que en ese momento ya pensaba, voy a salir a entrenar y dar el máximo, disfrutarlo e intentar extraer el máximo de juego de cada experiencia. Y desde ahí que he tenido la sensación de que, aunque ha habido momentos duros, porque los hay, lesiones sin jugar, malas épocas, de todo ello he aprendido muchísimo. Igual un momento que dices, he llegado y llevaba mucho tiempo soñándolo, es el debut en Champions League, cuando estás ahí los equipos y suena el himno. Es algo que tú siempre desde pequeño veías como muy lejano y poderlo hacer probablemente es uno de los puntos máximos. Y otro que es, perdí una final y era con el Southampton, pero la sensación después fue brutal. Jugamos contra Manchester, íbamos 2-0, volvimos 2-2 y en el último minuto Ibrahimovic nos marca un gol que es el 3-2, pero jugamos en Wembley, sonaban los himnos, los campos estaban llenos, había mitad de nuestra afición, mitad de la suya, contra un Manchester United. Estuvimos a punto de ganarles, era Mourinho, Ibrahimovic. Bueno, yo creo que también fue uno de esos momentos que estoy seguro que cuando me retire me voy a llevar y que de lo que me queda ahora al final, pues espero poder sumar un par más para tenerlas ahí arriba. Pero un poco también estoy de acuerdo con Eusebio que lo bonito es ir disfrutando de todo lo que nos va pasando y siempre habrá cosas que estarán por encima de otras, pero la suerte que tenemos es de que hemos podido disfrutarlo durante mucho tiempo y hemos podido estar al lado de oportunidades como la de ahora, ¿no? De hablar todos juntos y de entrenadores, jugadores, que este deporte es... había un entrenador que lo definía, es como una montaña rusa que una vez te subes ya no quieres bajarte. Y es un poco así, es adictivo, te quiere mantener ahí y los que nos gusta lo disfrutamos, pues queremos seguir aprendiendo durante muchos años. Un poco como resumen. Muy bien. Tintín. Bueno, pues yo estoy un poco en la línea de Eusebio también. Yo creo que quedarse con algún momento cuando desde los 3 años juegas en la calle a fútbol y estás pensando todo el día en fútbol y que luego serás jugador de primera división y que cuando acabas de jugar en primera división serás entrenador de primera división y siempre es fútbol. Es muy difícil poner algún momento porque ha sido de disfrute todo. Yo tengo 58 años y como te digo, desde los 3 años antes no pasaban coches en la calle, se jugaba en la calle y yo siempre estaba en la calle con fútbol. Pero si me tengo que quedar con algo, pues
aunque son derrotas, pero me tengo que quedar con la final del Leverkusen como jugador. La perdimos por penaltis. Me tengo que quedar con la final de UEFA, igual, de UEFA contra el Sevilla, segundo entrenador de Valverde, la perdimos por penaltis. De ganar la primera Copa del Rey de la historia de juvenil del Español. Son momentos puntuales, pero es que hemos disfrutado tanto tiempo. Yo llevo disfrutando tanto tiempo del fútbol y hablamos siempre lo mismo. Es que es una pasión, es droga, es lo que sea. Y cuando a veces los entrenadores, cuando llevamos mucho tiempo entrenando, dices, hostia, necesito un descanso. Pues ¿sabes qué pasa? Es que cuando necesitas un descanso, cuando llevas un mes o un mes y medio descansando, o 2 meses o 3 meses, porque te han echado un equipo, o estás parado o lo que sea, es que te vuelves loco. Dices, es como que te falta algo, ¿no? Como te falta, es como el verano. Cuando no hay fútbol en el verano, bueno, ya hemos descansado de fútbol, ¿eh? Y pasan 15 días de agosto y no hay un partido de julio y dices, coño, ¿qué pasa? Que no juega nadie en ningún lado para ver el partido. Es un poco eso, ¿eh? Es un poco eso. Muy bien. Muy bien. Cristian, ¿cuál dirías que ha sido ese momento? ¿O está por venir? Ojalá esté por venir. Ojalá esté por venir. Pero sí, eso quiere decir que hacemos cosas buenas y grandes. Exacto. Pero sin duda, pues para mí es el debut en primera, porque los que estamos aquí, pues cuando eres pequeño, que cuando te dicen, ¿tú qué quieres? Ser de mayor. Yo futbolista. ¿Tú dónde quieres jugar? En primera división. Entonces, el momento ese que pones el pie en primera división, pues ya dices, ya, aquí estoy. Y eso, aunque dure 10 segundos el partido, aunque luego tengas una carrera en primera división, pues es un momento que te vas a llevar siempre. Y ese día, pues mucha gente lo tiene como el día más especial de su vida y para mí es el día más especial de mi vida deportiva, pero para mí es un día de agradecimiento, ¿sabes? Porque cuando estabas en el cole y te decían los profesores, bueno, nos preguntaban la típica pregunta, ¿qué quieres ser de mayor, de profesión? No, periodista, abogado, no sé qué. Claro, yo levantaba y decía futbolista. Entonces, se reía el profesor, se reía en plan, este tío es tonto. Luego mis compañeros también se reían, pero yo decía que no, que yo quiero ser futbolista, ¿sabes? Que esta va a ser mi profesión. Y todos se reían. Y entonces ese día, pues del debut en primera, para mí es agradecimiento primero a mis padres por todo lo que hicieron, a mi tío por todo lo que hizo, a mi hermano y a toda la gente que confió. Pero a la gente que se reía también de mí, fue como un agradecimiento también de decir, gracias a vosotros estoy aquí, porque vosotros habéis sido mi motivación diaria, el poder callaros la boca, ¿sabes qué te quiero decir? Y estar aquí para mí es increíble. Entonces, ganas el agradecimiento a tu familia, a tus amigos y encima ganas el decir, ¡buah! Es que estoy aquí y toda esa gente que no ha confiado en mí, pues ahora se la va a llevar en la boca ahí. Y para mí ha sido el mejor momento futbolístico de mi vida y ojalá que tenga más. ¿Y para ti, Dani? Pues en la línea de todo el mundo, el poder ser futbolista profesional, pero yo mi motivación extra era que yo me fui del Barcelona y me fui a otra liga y mi ilusión era volver a Primera División. Tenía a mis compañeros, a Joan Verdú, a Sergio García, que yo había compartido la final de la Copa del Rey que gana Tintín de juvenil, yo estoy ahí, es ese juvenil también y nos gana la Copa del Rey, nosotros ganamos la Liga, pero escucha, me lo pasé muy bien. Y aparte, Jarque siempre hablaba maravillas de Tintín, maravilla. Yo me quedaba prendado de Dani cuando hablaba de Tintín porque hablaba maravillas, o sea que me gustaría recordarlo. Y después mi motivación era volver a Primera División y volver y jugar contra los chicos, contra Andrés Iniesta, contra todo lo que había conseguido yo en la cantera del Barcelona. Y tuve la oportunidad y dije que no. Tuve 2 ofertas en Holanda de venir a Sporting de Gijón y a Deportivo La Coruña y la rechacé porque fiché por un grande de Holanda que era el Feyenoord y me convenía más a mi manera de jugar y decidimos quedarnos otro año en Holanda. O sea que para mí mi punto clave o que me siento más orgulloso bueno, pues me quedaba ahí pensando, ya volveré, ¿sabes? Mi ilusión era volver, pasa que me rompo las 2 rodillas, pero mi ilusión era volver y cuando sale la oportunidad, al final escojo otro camino, ¿sabes? Me lleva a otro sitio y es donde yo decidía realmente, hostia, has podido, por lo que luchaste, volver y competir contra Joan Verdú, contra Sergio, que son los que más conocía,
y decido quedarme en Holanda. O sea que yo, para mí, el sitio, o sea, de esto más emotivo que yo tengo, que más me ha marcado, que recuerdo, fue ahí con 25, 26 años. Muy bien. Jonathan, más o menos todo el mundo ha comentado lo mismo, pero a ti te preguntaría la carta a los Reyes. No, ¿Cuál sería porque, tu carta a los Reyes como entrenador? no, porque es que realmente creo que tienen razón en todo lo que han dicho y creo que no hay momentos. Sí que es verdad que a lo mejor pueden haber algunos momentos, pero creo que el camino, el día a día, el poder dedicarnos a lo que nos gusta, es realmente lo importante y lo que te llevas. Yo estos días, por ejemplo, estaba hablando con mucha gente, con esto, por ejemplo, de lo que va a pasar con, pues a lo mejor primera o segunda división está un poquito más claro, ¿no? Cómo van a seguir, pero han habido mucho en tema de pues, los equipos de segunda B y de tercera división, mucha gente que te llama y te dice, joder, pues qué putada ir todo el año primero y que ahora declaren la competición nula y que no se suba, ¿no? Por ejemplo. Y yo siempre contesto lo mismo, para mí no sería una putada, porque creo que la vivencia que hemos tenido durante todo el año es lo que te vas a acordar dentro de pues, cuando pasen 10 años o 8 años, más de si ascendimos este año, ¿no? Yo solo digo eso mucho a los jugadores, Cristian lo sabe, Dani el año pasado también. El tema de que a lo mejor pasan 20 años y tú te acordarás de con quién jugaste, de mira cómo era, Dani se acordará de Galán y de la relación que hizo con él y se partirá el culo de risa del chute que tiene de fuera del área, pero realmente no se acordará en la posición que quedaron ese año, ¿no? Y creo que ya te digo que lo importante es la gente que vas conociendo y el camino que vas recorriendo por encima de las cosas que se van consiguiendo, aunque lógicamente cada uno quiere progresar, quiere cada vez crecer, estar más arriba, como decía Cristian, debutar en primera división, como decía Oriol, el himno de la Champions y todo eso, creo que son objetivos que uno sueña durante el camino, pero que una vez los cumple, sigue caminando y pierden un poquito de valor. Entonces, al final, si lo piensas bien, creo que el camino está por encima del éxito, porque, como bien dicen los que lo han conseguido, a mí no me ha pasado, dura como muy poco, ¿no? Dices, bueno, y esto es conseguirlo, ahora ya está, pues ahora hay que seguir, ¿no? Galán, te toca y aparte te cedo ya todos los honores también para cerrar este Zoom y también aprovecho yo ya para despedirme y agradeceros muchísimo vuestro tiempo y algo que a lo mejor vosotros siendo futbolistas a lo mejor no lo entendéis, pero para un espectador lo que hemos hecho hoy es brutal. Poder ponerse en la piel de un futbolista desde el momento en el entreno, desde saber cómo se gestiona ese grupo, cuáles son los pensamientos que pasan por la cabeza de un míster, de un futbolista. Y por eso creo que para todo espectador esto le ha sido, vamos, una experiencia brutal. Así que no sabéis cómo os lo agradezco. Y nada, Galán, te cedo ahora sí el testigo. Bueno, nada, yo tengo que decir que si me quedo con un momento, sería el momento que firmé por el Atlético de Madrid con 17 años. Están en esas oficinas, Calderón ahí, que te impresiona. Obviamente estoy diciendo esto porque yo no he ganado una Champions, por ejemplo, si no, hazme caso que no sería tan humilde y diría esto, ya te lo digo también. O